¿Alguna vez has sentido que tus proyectos, tus sueños se detienen por fuerzas que parecen más grandes que tú? Hoy vamos a viajar a una época en la que un pueblo entero enfrentó esa misma sensación, pero descubrió que cuando Dios da una orden, ni los reyes más poderosos pueden detenerla. Después de años de silencio forzado, de ver las ruinas del templo como un recordatorio constante de su fracaso, algo cambió. El sonido de los martillos y los cinceles volvió a llenar el aire de Jerusalén. Las piedras que habían sido testigos mudos del abandono comenzaron a ser levantadas una sobre otra. El polvo de la desesperanza fue barrido por el sudor del trabajo y la fe renovada. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue posible este nuevo comienzo? La respuesta estaba guardada en los archivos de un imperio. Todo comenzó cuando los enemigos de Israel lograron detener la obra, convenciendo al rey de Persia de que la reconstrucción era una amenaza. Parecía el final, pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Años más tarde, bajo un nuevo rey, Darío, los líderes judíos no se rindieron. Insistieron en que su permiso era legítimo, otorgado por el gran rey Ciro años atrás. Darío, un hombre justo, ordenó una búsqueda exhaustiva en los archivos reales. Imaginen la tensión. El futuro de una nación entera dependía de un rollo de papiro olvidado en algún rincón polvoriento del palacio. Y entonces lo encontraron. No en Babilonia, sino en Ecbatana, la capital de verano. Allí estaba intacto el decreto original de Ciro. No solo autorizaba la reconstrucción, sino que ordenaba que los gastos fueran cubiertos por el tesoro real. La reacción del rey Darío fue asombrosa. No solo confirmó el decreto, sino que lo reforzó con su propio poder imperial. Envió una orden a los gobernadores que se habían opuesto a la obra. Manténganse alejados, no interfieran. Dejen que los siervos de Dios reconstruyan este templo en su sitio original. Pero fue más allá. Decretó que los costos totales, hasta el último centavo, se pagaran puntualmente con los impuestos de la región. Y añadió una advertencia terrible para cualquiera que se atreviera a desobedecer. Si alguien altera este decreto, se arrancará una viga de su propia casa, y sobre ella será colgado, y su casa será convertida en un montón de escombros. De repente, los que antes eran obstáculos se convirtieron en patrocinadores forzosos. El mismo imperio que había detenido la obra ahora la financiaba y la protegía. ¿No es increíble cómo Dios puede cambiar el corazón de los reyes y convertir la oposición en provisión? Con esta doble autoridad, la del cielo y la del imperio más grande de la tierra, la obra continuó a un ritmo imparable. Pero no era solo una cuestión de ladrillos y mortero, era una obra espiritual. Los profetas Hageo y Zacarías estaban en medio del pueblo, animándolos, recordándoles las promesas de Dios. Sus palabras eran el combustible que mantenía ardiendo la llama de la esperanza. Cada piedra que se colocaba era un acto de fe. Cada viga que se alzaba era una declaración de confianza en que Dios cumpliría su palabra. Los líderes, Zorobabel el gobernador y Jesúa el sumo sacerdote, guiaban con ejemplo y valentía. Finalmente, después de años de esfuerzo, el día llegó. En el 6º año del reinado de Darío, el templo estaba terminado. La estructura se alzaba majestuosa, un símbolo visible de la fidelidad de Dios y la perseverancia de su pueblo. El gozo era indescriptible, una alegría que había sido anhelada durante décadas de exilio y lucha. La ciudad entera se vistió de fiesta para la dedicación. Los sacerdotes y levitas se purificaron, preparándose para el momento sagrado. Se reunieron todos, los que habían regresado del exilio, sus hijos nacidos en la tierra prometida, todos unidos en un solo corazón. La celebración fue grandiosa. Ofrecieron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Y como ofrenda para el perdón de los pecados de todo Israel, ofrecieron 12 chivos, uno por cada tribu, restaurando la unidad de la nación. El altar, que había estado frío y silencioso, volvió a encenderse. Las llamas del sacrificio se elevaban hacia el cielo, un aroma agradable para el Señor, un testimonio de que la comunión había sido restaurada. La presencia de Dios volvía a morar en medio de su pueblo. Era el cumplimiento de una promesa, el renacer de una nación. Con el templo consagrado, llegó el momento de celebrar la Pascua, la fiesta que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto. Por primera vez desde el regreso del exilio, el pueblo pudo celebrarla en la casa de Dios. Se purificaron y comieron juntos el Cordero Pascual. Durante 7 días celebraron la fiesta de los panes sin levadura con una alegría desbordante. El texto bíblico nos dice por qué. Porque el Señor había llenado de gozo a los israelitas al cambiar la actitud del rey de Asiria para que los ayudara en la obra del templo de Dios. Lo que comenzó con lágrimas de exilio terminó en una fiesta de restauración. Lo que fue detenido por la oposición humana
fue acelerado por la intervención divina. Dios no solo permitió que terminaran el templo, sino que transformó a sus enemigos en sus benefactores. La historia de la reconstrucción del templo es mucho más que un relato arquitectónico. Es una lección poderosa sobre la soberanía de Dios. Nos enseña que cuando Dios tiene un propósito, ninguna oposición, ningún decreto humano, ninguna circunstancia puede detenerlo. Él es capaz de mover los hilos de la historia y cambiar el corazón de los reyes para cumplir su voluntad. Nos recuerda que la obediencia, incluso cuando parece difícil, desata la bendición y la provisión de Dios. Y nos muestra que la verdadera restauración no es solo física, sino espiritual, culminando en adoración, gozo y comunión con nuestro Creador. Si esta historia de fe, perseverancia y el increíble poder de Dios ha tocado tu corazón, te invito a que le des me gusta a este video. Y si quieres seguir descubriendo cómo la mano de Dios ha guiado a su pueblo a través de los siglos, suscríbete al canal Donde Freddy's. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Gracias por acompañarme en este viaje.